Anécdotas e historias de terror. Parte 1. Vi a mi perro muerto de 6 meses. Cuando nos ponemos a pensar en nuestras mascotas que ya no están en este mundo, nos podemos sentir nostálgicos y tristes. Queremos volver a ver a esa mascota que tanto queríamos, o incluso tenerla otra vez, pero ese no es mi caso. Después de que mi perro muriera, me sentía triste. Yo vivo en una privada, vecindado como ustedes le digan. Para entrar, se requiere una llave para abrir la puerta y entrar con el carro. Cuando mi familia fue de compras, al regresar, me bajé del carro para posteriormente abrir la puerta y permitir que el carro pasara. Al momento de poner la llave, me llamó la atención una sombra adelante de mí. Al voltear, vi a mi perro, pero algo había cambiado en él. Era como si estuviera alucinando y al mismo tiempo feliz. En ese momento, mi perro me miraba fijamente, como si tratara de hacer algo. Me percaté de que no tenía ojos, solo veía un vacío dentro de él. Me asusté al punto de abrir la puerta y empujarla. Él salió corriendo, así que yo volví al carro y al entrar, salí para cerrar la puerta. Pero ese perro estaba delante de la puerta, como impidiéndome pasar y cerrarla. Empecé a retroceder lentamente, pero comenzó a correr. Yo también corrí y después de un rato, ya no estaba. Volví y cerré la puerta, pero cuando menos me lo esperé, ahí estaba, ese perro, parado en dos patas como si fuera un humano. Me subí al carro y me dirigí a mi casa lo más rápido que pude. Al día siguiente, me desperté con miedo, pero finalmente me relajé al salir porque vi a mis vecinos. Desde aquel día, no dejo de pensar en esa noche. Postdata, mi familia dice que yo abrí la puerta como si nada y que tal vez fue una alucinación. He vivido muchas más experiencias paranormales que me han marcado en mi vida y sigo recordando. Fallos en la Matrix. No sé si les haya pasado, pero a mí me han ocurrido cosas algo extrañas. Por ejemplo, allá por el 2019, había realizado un trabajo en la secundaria. Sin embargo, después entramos en pandemia, por lo que ya era 2020. Había puesto una fecha en ese trabajo, 20 de febrero de 2019, pero cuando lo revisé, decía 20 de febrero de 2020, lo cual me pareció raro. Además, ese trabajo estaba en una carpeta que no utilizo. También vi algo similar en el celular de una prima, ya que en su galería tiene fotos que parecen normales, pero tienen fechas de 1980 y algo. Esto puede deberse a algo del celular. Sin embargo, algo más reciente ocurrió el año pasado, julio de 2022, para ser exactos. Hice un dibujo por el aniversario de One Direction y le puse la fecha, 23 de julio de 2022. Hace unos días, lo revisé y tenía la misma fecha, pero correspondiente a este año, que aún no ha llegado. En fin, nunca se sabrá qué ocurre en el mundo. Experiencia paranormal en la morgue. La siguiente historia me la contó un amigo. Hace unos meses, durante uno de mis turnos nocturnos, me encontraba solo en la morgue realizando algunas tareas rutinarias. La sala estaba iluminada con una tenue luz y reinaba un ambiente tranquilo y silencioso. De repente, comencé a escuchar unos susurros suaves que parecían venir de algún lugar cercano. Me quedé desconcertado, ya que no había nadie más en la sala aparte de mí. Los susurros se volvieron más audibles y distintos, como si varias voces estuvieran hablando al mismo tiempo. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda y mi pulso se aceleró. Decidí investigar la fuente de los sonidos paranormales, por lo que me adentré en las áreas más apartadas de la morgue. A medida que me acercaba a una sala de autopsia cerrada, los susurros se volvieron más intensos. Mi corazón latía con fuerza mientras abría la puerta con cautela. Para mi sorpresa, al entrar, no había nadie allí. Sin embargo, la atmósfera era pesada y llena de energía. En ese momento, pude percibir una presencia extraña y una sensación de ser observado. Una sábana que cubría una mesa de autopsias se movió ligeramente, como si alguien invisible la estuviera tocando. Me sentí asombrado y desconcertado, sin poder encontrar una explicación lógica para lo que estaba sucediendo. Decidí salir de la sala y buscar respuestas entre mis colegas al día siguiente. Al comentarles lo sucedido, algunos de ellos también habían experimentado eventos extraños en la morgue durante sus turnos nocturnos. Hablaban de luces que se encendían y apagaban solas,
puertas que se cerraban de golpe sin viento aparente y objetos que se movían misteriosamente. Aunque no puedo proporcionar una explicación concluyente para estos fenómenos paranormales, la experiencia me dejó con la certeza de que hay cosas que están más allá de nuestra comprensión racional. Trabajar en una morgue por las noches definitivamente puede exponerte a situaciones inquietantes y desafiantes para la mente. Vi algo que me dejó sin aire. Hace 3 años murió mi abuelo paterno, a quien yo quería mucho y que me hacía reír mucho. Tenía la costumbre de quedarme a dormir en su casa con mi papá. Unos meses después de su fallecimiento, fui y me quedé a dormir. A las 5 o 6 de la mañana me desperté y vi a mi abuelo observándome. Rápidamente me di vuelta para ver qué era, pero solo vi el ventilador. Muchos pensarán que confundí la sombra del ventilador con la de mi abuelo, pero mi abuelo, cuando me estaba observando, tenía su gorro que siempre usaba. Actualmente tengo 11 años y cuando me pasó esto tenía aproximadamente 8 o 7 años. ¿Y ustedes qué piensan sobre esto? Rápidamente me di vuelta para ver qué era, pero solo vi el ventilador. Muchos pensarán que confundí la sombra del ventilador con la de mi abuelo, pero mi abuelo, cuando me estaba observando, tenía su gorro que siempre usaba. Actualmente tengo 11 años y cuando me pasó esto tenía aproximadamente 8 o 7 años. ¿Y ustedes qué piensan sobre esto? En vano se hicieron las maniobras de reanimación, no pudo sobrevivir. Se decretó el deceso, se lo cubrió con una sábana y se llevó el cuerpo a la morgue. Esperamos por el vehículo de la funeraria, ya que curiosamente ningún familiar apareció. La guardia siguió su curso, entre mate y mate. Alrededor de las 4 de la madrugada escuchamos un tremendo grito, un alarido desgarrador, que venía desde el fondo. Y luego un golpe seco, como la caída de un objeto pesado. Salimos todos al mismo tiempo corriendo hacia el fondo, pensando en el posible ingreso furtivo de algún familiar. En la morgue no había nadie. Solamente estaba el cadáver del niño electrocutado, totalmente descubierto y con la sábana tirada en el suelo. El desconcierto era general. No había una explicación lógica. Nos retiramos y nadie se atrevió a acercarse a la morgue hasta que amaneció. No debí tomar ese autobús. Salí de la secundaria y rápidamente tomé el autobús que me llevaba a casa. Todo iba bien, pero había algo extraño. Solo iban puros estudiantes de mi escuela. Lo más extraño es que todos salimos a las 3 de la tarde. Me pareció normal en un momento, pero luego me puse a pensar y algo no cuadraba. El chofer conducía como si nada, iba tranquilo y no había ni un solo ruido. No había música, no había voces, y mucho menos había ese típico ruido que hace un camión. Solo un silencio incómodo. Durante el trayecto, ningún estudiante se bajaba en ningún lado, todos permanecían en sus asientos, quietos, como si fueran estatuas. Llegaba el momento de bajarme. Me levanté de mi asiento y me acerqué al chofer para pedir mi bajada. En la siguiente parada abajo, el chofer solo me miró e hizo una mueca de felicidad. Cuando faltaba poco para bajar, el chofer aceleró y no redujo la velocidad en ningún momento, por más que le grité que yo bajaba. No me hizo caso. Me enfadé y estaba a punto de golpear al chofer, pero algo me detuvo. Las miradas de los estudiantes se clavaban sobre mí, sus grandes ojos negros me miraban con alegría y placer. Ese momento fue muy incómodo. Al girar mi cabeza hacia adelante, el chofer frenó inmediatamente y yo caí al suelo. Me quejé por un momento, pero parecía que yo no estuviera ahí, que estuviera hablando con un fantasma. Las puertas del autobús se abrieron y por fin pude bajar. Tuve que caminar varias cuadras para llegar a mi casa, pero llegué. Han pasado unos días, y desde entonces, me subo en un autobús con un amigo. Me siento seguro y no tengo miedo de que algo me pase. Nunca volveré a jugar a las escondidas. Hace unos años vinieron mis primos a quedarse unos días en mi casa, ya que mi tía había fallecido. Entonces, un día decidimos jugar a las escondidas. A uno de mis primos le tocó contar. Yo me escondí en el baño de mi casa, y mi primo menor y mi hermana se querían esconder en el piso de arriba. Yo fui con ellos. Cuando subíamos, los tres vimos una silueta rara. Era muy alta, tenía una máscara como de cabra, pero solo era un esqueleto y una capa negra y rota. Estaba cerca del cuarto de mis padres, así que los tres vimos eso. Mi primo que estaba contando llegó, le contamos todo y respondió con un: cuando llegué a esta casa y entré a mi habitación,
También lo vi, pero no dije nada porque pensé que se burlarían. Mi abuela llegó porque nos vio a todos y nos preguntó qué hacíamos. Le contamos todo y mi abuela solo dijo salgan de aquí. Ella se quedó sola y solo escuchábamos cómo llamaba a mi abuelo y los dos empezaron a rezar por toda la casa. Después de unos 5 minutos, entré a ver qué pasaba y escuché que decían espero que esa cosa ya no vuelva. Pero mi abuela nunca ha creído en cosas así y no les ha tomado importancia a cosas que le pasan así. Mi pregunta es, ¿por qué hizo todo eso? Yo digo que ella también lo ha visto, no solo una vez. Gracias por ver el video. No te olvides darle like y suscribirte para no perderte del contenido del canal.